realmente en esta primera parte de grupos y subgrupos lo que hacemos es simplemente introducir, bueno, pues la notación y los elementos con los que vamos a trabajar en todo el resto de la asignatura. Hay una cosa que a mí no me gusta especialmente del libro y es la notación que utiliza para hablar de las operaciones internas del grupo. Porque bueno, a priori puede ser una operación cualquiera. Lo que pasa es que te lo comienza definiendo como si fuese un grupo multiplicativo y luego ya dice, bueno, podemos tener otro tipo de operación. Vamos a hacerlo un poquito distinto, vamos a hacerlo como pienso que se debería hacer, que es con un grupo, con una operación arbitraria y luego especificamos cuál es la notación cuando trabajemos con grupos multiplicativos. Y luego, si trabajamos con grupos multiplicativos, pues lo ponemos todo de la forma correspondiente. Entonces, nuestro marco de trabajo va a ser un conjunto. Es decir, partimos de un conjunto G distinto del vacío y consideramos una aplicación que la podemos expresar normalmente como estrellita, circulito, lo que sea, algo que va del producto cartesiano de G por G en de nuevo el grupo G. A este tipo de aplicaciones que toman dos elementos de un conjunto y me devuelven un nuevo elemento del conjunto, le vamos a poner un nombre especial. Y es que esta aplicación se llama una operación binaria. Binaria porque se aplica a dos elementos del mismo conjunto. E interna porque me devuelve un elemento del propio conjunto. Toma cosas de dentro y me devuelve un elemento de dentro. Y toma dos elementos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es decir, bueno, si esta aplicación no es una aplicación cualquiera, sino que le exijo una serie de propiedades, a ese conjunto ya le estoy dotando de un poquito más que simplemente que estén los elementos. Pues a eso vamos a llamarlo grupo. Es decir, esto ya nos induce la definición de grupo, que sería la siguiente. Definición sea G distinto del vacío un conjunto y vamos a coger una operación estrellita que va a ser una operación interna. Operación binaria interna. Entonces, el par que está formado por el grupo G y esta operación binaria e interna estrellita es un grupo si se verifican una serie de propiedades. Primera propiedad que le voy a exigir al grupo, y es que esta operación estrellita sea asociativa. ¿Qué significa que sea asociativa? Pues lo que nos está diciendo es que a mí me da igual operar un elemento A estrellita con el elemento B estrellita C que operar primero los elementos A con B y luego a eso operarlo con el elemento C. Y eso es independientemente de los elementos A, B y C que yo coja de mi grupo G. También voy a exigir la existencia de un elemento neutro. ¿Y eso qué significa? Bueno, lo que nos está diciendo es que debe existir un cierto elemento, que normalmente lo llamamos E, que pertenece a ese conjunto G, tal que cuando yo opero un elemento A con el elemento E, me da lo mismo que al operar el elemento E con el elemento A, y el resultado es el elemento inicial A que yo tenía. Y eso ocurre para cualquier elemento del conjunto. Hay algo que me deja todo elemento siempre igual, da igual que lo opere por la derecha o por la izquierda. Y también
necesitamos la existencia de algo que llamamos nosotros elemento inverso. Es decir, que sea cual sea el elemento A que yo coja de mi candidato a grupo G, debe existir otro elemento, solemos llamarlo a lo mejor A', perteneciente también a mi conjunto G, tal que cuando yo opere ese elemento A con el elemento A', me da lo mismo que al operar el elemento A' con el A, y el resultado es el elemento neutro que yo ya había obtenido en mi grupo. ¿De acuerdo? Esto es lo que va a ser para nosotros un grupo. Un par en el que al conjunto ya le estoy dotando de una cierta estructura o entidad. Y es que lo estoy asociando con una operación, algo que me permite trabajar con los elementos del grupo. Y me permite trabajar relativamente bien. Hay cosas que me dejan los elementos igual, puedo encontrar algo que al operarlo siempre me lo deje como el elemento neutro y me da igual en qué sentido opere. Lo que tenemos que entender es que, aunque trabajamos con esta aplicación estrellita o circulito, lo que sea, le podríamos haber llamado F a la aplicación y decir esto es como una aplicación de las que vemos en funciones varias variables que va de R2 en R. Bueno, algo que va de un producto cartesiano en el propio conjunto. Lo han llamado estrellita en vez de llamarlo F, no pasa nada. Aquí nos gusta esta notación. Ahora, es habitual trabajar con dos tipos de notaciones, que es la notación multiplicativa y la notación aditiva. Porque muchas veces las cosas es más o menos como si multiplicásemos o más o menos como si sumásemos. Entonces, como decimos, es habitual trabajar con notación multiplicativa, es decir, que en cierto modo es como si estuviese diciendo que la operación estrellita es como si fuese multiplicar o aditiva. Y en ese caso, la operación estrellita es como si fuese la suma, por entendernos, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que en esos casos vamos a cambiar la notación del elemento neutro y del elemento inverso. Es decir, en función de si tengo un grupo que sea multiplicativo, es decir, que la operación estrellita sea como el producto, entonces, ¿cómo o qué aspecto tiene el elemento neutro? Normalmente solemos llamar al elemento neutro E. Y aquí dice, bueno, es que en verdad cuando pensamos en multiplicar lo asociamos siempre con números. Y como lo asociamos con números pensamos, bueno, ¿qué es lo que deja el producto igual? El número 1. Uno pondría el mejor un 1. Hay muchas veces que a este 1 se le pone una G aquí como subíndice para indicar que es el elemento neutro del grupo G. Hay veces que hay quien pone un 1 con dos barritas. Y hay veces que uno dice, bueno, si se ve súper claro cuál elemento, escribo simplemente 1. Pues dice, oye, si yo pienso, por ejemplo, en matrices, pues a lo mejor con matrices, el producto de matrices, el elemento neutro no es el 1, es la matriz identidad. Entonces, bueno, a lo mejor ahí el elemento neutro lo han llamado I mayúscula, no lo han llamado 1. Bueno, pues depende de lo que tú tengas, a lo mejor te interesa una notación u otra, pero estas son algunas notaciones más habituales. Para el elemento inverso, lo que tenemos entonces es que, bueno, sí, el elemento inverso se supone que lo hemos llamado como un cierto A', ¿verdad? Pero lo estamos pensando como si fuera un 1 partido por algo, ¿verdad? Cuando decimos el inverso del 5 es el 1/5. Y en notación multiplicativa eso es el 5 elevado a menos 1. Pues aquí lo podemos pensar como el A elevado a menos 1. Que esto no significa que esto sea 1 partido por A, cuidado, significa simplemente que vamos a poner este menos 1 para indicar que es el elemento inverso. Pero de nuevo es simplemente una notación. Cuando trabajamos con un grupo aditivo, en el que estamos diciendo a lo mejor que la operación estrellita es la suma en el sentido de que, bueno, es más o menos como si sumásemos cosas, el elemento neutro que solemos tomar en el grupo aditivo es el 0, 0 de G o simplemente 0. Mientras que para el elemento inverso
solemos pensar en, bueno, pues con la suma, ¿cuál es el inverso? La resta. Entonces escribiremos a lo mejor menos el elemento A. ¿De acuerdo? Claro, cuando tenemos estas cosas y yo con el grupo multiplicativo escribo A estrellita B, en vez de escribir A estrellita B, ¿qué voy a escribir? Voy a escribir que A estrellita B en realidad es simplemente AB, ¿verdad? Y entonces estamos diciendo aquí que el A está multiplicando al elemento B. Mientras que cuando tenga un grupo aditivo y escriba A estrellita B, en realidad esto qué significa es A más B. Oye, es que aquí no hemos puesto un punto. Bueno, porque hemos dicho que estamos acostumbrados a que cuando no ponemos nada es que las cosas están multiplicando para escribir menos. Bueno, pues podría haber puesto A.B o simplemente AB significa que está multiplicando. Y aquí tengo el producto de estos dos elementos. ¿De acuerdo? En particular, algunas consecuencias que obtenemos nosotros de trabajar con grupos es con respecto a esos dos elementos característicos de los grupos que son el elemento neutro y el elemento inverso. Y es que si, Ambos son únicos. exactamente, si G es un grupo, y aquí vamos a añadir grupo multiplicativo, porque a partir de ahora casi siempre vamos a trabajar con la notación de grupo multiplicativo. ¿De acuerdo? Por no tener que escribir la estrellita simplemente, escribimos mejor el por. Esto da igual que sea un grupo multiplicativo o un grupo con cualquier operación estrellita. Esto ocurre siempre. Y es que si tengo un grupo, entonces tanto el elemento neutro como el elemento inverso son únicos. Claro, si uno piensa, por ejemplo, en qué ocurriría con el elemento neutro. Dice, bueno, imagínate que tenemos dos elementos neutros, SU1, SU2, que pertenezcan a G y que sean elementos neutros. ¿Qué ocurre entonces? Claro que por un lado, si digo, es que SU1 es un elemento neutro, ¿verdad? Como SU1 es un elemento neutro y SU2 es un elemento de G, cuando yo opero SU1 con el SU2, me da lo mismo que cuando opero el SU2 por el SU1 y me da, si aquí estoy considerando el elemento neutro como el SU1, por definición del elemento neutro, cualquier otro elemento me lo deja igual, o sea que me da el SU2. Pero si uno dice, no, es que el SU2 también es el elemento neutro. Entonces puede decir, bueno, pues cuando hago el SU1 por el SU2, solo que ahora es este que considero como elemento neutro, me da lo mismo que cuando hago el SU2 por el SU1, y entonces como SU2 es el elemento neutro, deja el elemento SU1 exactamente igual. Pero claro, lo que hemos visto entonces es que estas dos cosas son iguales. Si estas dos cosas entre sí son iguales, de aquí lo que deducimos es que entonces el elemento SU1 coincide precisamente con el elemento SU2. Es decir, que no hay elementos neutros que sean distintos. Esto ocurre tanto con el elemento neutro como con el elemento inverso. ¿De acuerdo? Una vez que trabajamos con grupo, decimos, bueno, ¿qué operaciones o qué propiedades podemos ya conseguir a Una pregunta, partir? Pablo. Dime. El elemento neutro es ¿Sí? para todo elemento del grupo, es el mismo elemento neutro. Sin embargo, el inverso es que Exactamente. El cada elemento neutro elemento es del el grupo mismo. Mientras que el y elemento el inverso, inverso es para cada elemento del grupo, él tiene su propio inverso. exactamente. Vale. El elemento neutro es estático. Por eso en la definición del elemento neutro decimos hay uno. Aquí realmente no hemos puesto existe un único, aunque podríamos haberlo puesto, ¿verdad? Porque acabamos de ver que como consecuencia, esto en realidad no es simplemente que haya alguno, sino que es que hay un único elemento neutro, pero siempre el mismo. Mientras que en la parte del elemento inverso nos dice, bueno, un elemento tiene asociado un elemento inverso, que realmente también se ve por la propia definición que hemos hecho tanto del elemento neutro como del elemento inverso. Si hay un único elemento E, hay unos únicos elementos inversos, de modo que tenemos esta propiedad aquí. Pero bueno, la definición no se exige en eso.
porque realmente lo vemos como consecuencia, ¿vale? Unas propiedades muy útiles que tenemos nosotros con respecto a los grupos es lo que llamamos las propiedades cancelativas. Y nos permiten, bueno, en cierto modo es como si dijese simplificar o dividir cuando tenemos igualdades con operaciones sobre grupos. Entonces, sea G un grupo que vamos a decir de nuevo, vamos a poner entre paréntesis, multiplicativo. Entonces, ¿qué se tiene? Bueno, pues resulta por un lado que si yo tengo que el elemento A, cuando lo opero con el elemento B, y esto es A por B o A estrellita B, coincide con el elemento A con el elemento C, ¿qué nos entran ganas de hacer? Nos entran ganas de decir, táchala, simplifica. Hombre, en general estas cosas a lo mejor no se pueden hacer, pero resulta que sí que puedo hacer. Es decir, no es que tache, sino que si el elemento A operado con el elemento B me da lo mismo que el elemento A operado con el elemento C, lo que obtenemos como consecuencia es que el elemento B coincide con el elemento C. O, del mismo modo, si en lugar de estar a la izquierda está a la derecha, es decir, que si tengo que el elemento B operado con el A me da lo mismo que el elemento C operado con el A, es decir, P por A es lo mismo que C por A, entonces también tengo que B es igual a C. Esto es lo que se llama la propiedad o propiedades cancelativas. Porque me permiten simplificar las expresiones anteriores, ¿de acuerdo? De hecho, dado un elemento A que yo coja de mi grupo G, con G grupo, y un término o un número natural n perteneciente a los naturales, podemos definir quién es A elevado a n. Porque A elevado a n, por definición, ¿quién va a ser? Va a ser el elemento A por A en total n veces. Esto es simplemente una consecuencia de generalizando la asociatividad. Porque lo que nosotros tenemos realmente es que igual que tengo que al multiplicar elementos de 3 en 3 asociativos, también lo puedo hacer de 4, de 5, de 6, de una cantidad finita sin ningún problema. ¿De acuerdo? No solo eso, sino que aquí en cierto modo estamos, esto que hemos puesto aquí, lo hemos puesto con la notación multiplicativa. Porque si fuese la notación aditiva, ¿quién sería A elevado a n con la notación aditiva? No lo escribiría como A elevado a n, diría, si en vez de multiplicar n veces lo que estoy haciendo es coger el elemento A y sumarle el elemento A y sumarle el elemento A n veces, en vez de escribir A elevado a n, escribiría n veces A. Y esto sería si G es un grupo aditivo. Es decir, que normalmente vamos a trabajar con grupos multiplicativos, pero que bueno, que la notación puede cambiar si trabajamos con otro tipo de grupos. ¿Vale? En este caso en particular escribiría NA para indicar esta operación de aquí. Pero casi siempre vamos a trabajar con grupos multiplicativos. No solo eso, sino que si nosotros especificamos, pues claro, ¿quién sería A elevado a 0? Sería multiplicar A 0 veces. Dice, bueno, ahí tenemos un problema. Lo cual significa que yo entiendo aquí que los naturales empiezan en el 1, porque si empezasen en el 0, no podría definir cuánto vale A elevado a 0. Pero podemos arreglarlo. ¿Cómo lo arreglamos? Decimos, bueno, pues le voy a dar un valor a ese punto problemático. Es decir, que si tomamos A elevado a 0 como precisamente el elemento 1, que este elemento 1, ¿quién era? El elemento neutro del grupo, ¿verdad? Y cuando yo escribo A elevado a menos n, lo que quiero simbolizar es que he calculado el elemento inverso del elemento A
y lo he operado n veces consigo mismo, obtenemos las siguientes propiedades. Que estamos acostumbrados en bachillerato o en la ESO a verlo como propiedad de las potencias. Bueno, sí, porque la multiplicación en los números era un grupo multiplicativo sencillo. Lo que pasa es que no me lo introducen como un grupo. Pero lo que tenemos es que, obviamente, si yo opero el elemento A con la notación del grupo m veces y luego n veces, es lo mismo que si lo operase en total m más n veces. Y además, ahora, m y n no son números naturales, sino que m y n son números enteros. Porque aquí he definido cómo se comporta esta operación cuando tengo elementos negativos. Y esto también ocurre para cualquier elemento A que yo coja de mi grupo G. Pero también se verifica que si opero A m veces consigo mismo y luego todo eso lo opero n veces consigo mismo, en total es como si lo hubiese operado m por n veces. O sea que básicamente tenemos estas propiedades de las potencias. No solo eso, sino que una vez que tenemos más de un elemento multiplicando, yo sé cuando tengo un elemento n veces calcular el inverso. Y este inverso es básicamente haber calculado el inverso de la A y luego operarlo n veces consigo mismo. Pero ¿qué pasa cuando no tengo el mismo elemento, sino que tengo n elementos distintos? ¿Puedo encontrar alguna relación entre el inverso y el producto de esos n elementos? Vamos a ver que sí. Es decir, sea G un grupo. Si no ponemos nada, vamos a entender a partir de ahora que es siempre un grupo multiplicativo. Si no es un grupo multiplicativo, especificaremos diciendo sea G un grupo de lo que sea. Pero a partir de ahora, cuando escribamos G grupo, es grupo con el producto con el que estamos trabajando. Es decir, sea G un grupo multiplicativo. Entonces, dados una serie de elementos que llamamos A1, A2, en total una cantidad finita que es lo que nos interesa, por ejemplo, n, perteneciente a G, se tiene que, hombre, yo sé que como es un grupo y por la asociatividad generalizada, a mí me da igual escribir A1 por A2, que eso multiplicarlo por el A3, o hacer primero A1 con A2, A3 y luego con el A4, o me da igual el orden. Como me da igual el orden, no hace falta que pongamos paréntesis. Esto es un abuso de notación porque en realidad tenía que poner paréntesis y irlo haciendo de dos en dos. Pero como me da exactamente igual en qué orden de dos agrupe, me dice, no pongamos paréntesis. La pregunta es, ¿cómo calculo el inverso de un producto de n elementos? Hombre, yo podría calcular el resultado de este producto, que será un nuevo elemento del grupo G, y a ese elemento le calculo el inverso. ¿Pero hay alguna relación con los elementos A1, A2, AN? Pues resulta que sí. Que yo puedo calcular el inverso del elemento A1 y el inverso del elemento A2 y el inverso del elemento A-N. Y resulta que calcular el inverso de un producto es multiplicar por cada uno de los inversos, pero en el orden contrario. Es decir, es el producto de los inversos, pero además se invierte el orden. Es importante esta parte de se invierte el orden porque en general no va a ser lo mismo el orden en el que nosotros multipliquemos. No va a ser lo mismo multiplicar el elemento A1 por el A2 que el A2 por el A1, como ocurre por ejemplo con las matrices. Entonces hay que tener cuidado. Como pueden cambiar las cosas, en los casos en los que ese producto sea indiferente, el orden en el que lo hagamos, vamos a ponerle un apellido a nuestro grupo, que es el conjunto o grupo abeliano o conmutativo, que va a ser unos conjuntos o grupos que nos va a interesar estudiar a nosotros. Es decir, definición, sea G un grupo con su correspondiente operación multiplicativa. Entonces, decimos que G es abeliano o conmutativo si se verifica que cuando yo multiplique el elemento A con el B, me da lo mismo que multiplicar el elemento B por el A,
independientemente de los elementos A y B que yo coja de mi grupo G. ¿De acuerdo? Oye, como consecuencia, en general estudiar o exigirle a un grupo que sea conmutativo abeliano es relativamente complicado, porque estamos exigiendo mucho y es que puedas conmutar cualesquiera dos elementos de tu conjunto. Hombre, hay algunos casos sencillos. Trivialmente, si G tiene únicamente dos elementos, entonces G es abeliano. Pero bueno, puedo ver algún caso un poco más complejo en el que a lo mejor el grupo no tenga por qué tener dos elementos y puedo caracterizar el que un grupo sea abeliano. Vamos a ver que sí. Es decir, tenemos un resultado que nos permite a nosotros ver bajo qué condiciones puedo conseguir que un grupo sea abeliano. Que es el siguiente resultado. La oposición sea G un grupo. Entonces, por un lado, uno dice, bueno, ¿qué pasa si resulta que cuando yo pero cualquier elemento de G consigo mismo, es decir, G al cuadrado, eso me da el elemento neutro del grupo, que como es notación multiplicativa sería un 1. Pues si eso pasa, sea cual sea el elemento del grupo G, entonces podemos concluir que el grupo G es abeliano. Y del mismo modo, ¿qué pasa si resulta que independientemente de los elementos A y B que yo coja, cuando yo calculo AB al cuadrado, eso es lo mismo que el cuadrado del primero por el cuadrado del segundo? Sea cuales sean los elementos A y B que yo coja de mi conjunto G. Pues entonces resulta que el grupo G también es abeliano. ¿De acuerdo? Estos son realmente, ponen como proposición, pero son ejercicios relativamente sencillos. Pues si uno dice, oye, ¿cómo probamos que esto es cierto? ¿Cómo probamos, por ejemplo, 1? Hombre, es que si g al cuadrado es igual a 1, entonces lo que estamos diciendo es que g por g vale 1, ¿verdad? Pero si tengo un elemento de modo que tanto multiplicando izquierda por derecha como derecha por izquierda el elemento g me da el elemento neutro, es que ese elemento es el inverso. Entonces resulta que g es su propio inverso para todo elemento de mi grupo G. Claro, pero si eso ocurre, entonces cuando yo quiero calcular el inverso de un elemento A por B, dice, oye, por un lado, ¿yo qué he visto? Por un lado, A por B es un elemento de mi grupo G, por lo tanto, el inverso de A por B es el propio elemento, es decir, A por B. Pero por otro lado, hemos visto que cuando tengo elementos multiplicando, para calcular el inverso, lo que tengo que hacer es calcular el inverso de uno, multiplicar por el inverso del otro y cambiar el orden. Pero es que ahora resulta que el inverso de B es el propio B y el inverso del A es el propio A. Por lo tanto, acabamos de probar que A por B coincide con B por A independientemente de los elementos A y B que yo coja de mi grupo G. ¿Vale? Y el segundo es que este es directo. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que AB al cuadrado, eso vale A por B por A por B. Y coincide con A cuadrado B cuadrado. Que A cuadrado es A por A y B cuadrado es B por B. Pero claro, entonces, por la propiedad cancelativa, si tengo A y A, puedo cancelar estos elementos y me queda B, A, B, que coincide con A, B, B. Pero por la propiedad cancelativa, como tengo a la derecha el mismo elemento, a la izquierda deben ser iguales. Es decir, B, A debe coincidir con A, B. Y esto es para cualquiera elementos A y B pertenecientes a G. Y esa es la definición de que mi grupo G sea también abeliano. O sea que de forma relativamente trivial obtengo que es un grupo abeliano.
a partir de un grupo uno puede construir otros grupos adicionales. Y para ello lo que vamos a hacer es estudiar una especie de composición, en cierto modo, de grupos. Para ello vamos a ver que esta composición, la operación que nosotros tenemos definida sobre conjuntos, es lo que llamamos nosotros el producto cartesiano. Vamos a ver sobre ese producto cartesiano cómo podemos conseguir un nuevo grupo si partimos de dos grupos. Es decir, sean G y G', dos grupos multiplicativos con operaciones. Las operaciones internas binarias que tienen asociadas es, bueno, pues la del grupo G sería algo que va de G por G en G y que a cada elemento A, B le devuelve el producto AB. Mientras que en G' vamos a tener algo que va de G' por G' en G' y que a cada elemento A', B' le devuelve el producto A', B'. ¿Vale? Pues entonces, el producto cartesiano, que vamos a llamar, como he llamado a uno G, a otro G', vamos a llamar a este G'', y que está definido por el producto cartesiano de G por G', es también un grupo con la operación, se con A sería un poco chuchurrillo, pero bueno, con la operación que vamos a decir algo que va del G segunda por G segunda en el G segunda, y que no se nos olvide que ahora G segunda son pares de elementos, donde tomo un elemento del conjunto G y otro de G', es decir, tomo un elemento A de G y un elemento A' de G', y tiene un segundo elemento de G segunda, que es también un par B de G y B' de G'. Pues le hace corresponder el producto que vamos a definir en G segunda, es el producto componente a componente, es decir, va a ser un par donde voy a multiplicar el primer elemento con el primer elemento, es decir, AB, que como G es un grupo, AB pertenece a G, y el segundo, A', B', que como G' es un grupo, A', B' también pertenece a G'. Además, uno dice, bueno, pues puedo definir quién sería el elemento neutro de este producto y el elemento inverso de este nuevo grupo producto cartesiano. Y es que el elemento neutro, que sería el 1, pero para no confundir, como hay este grupo, vamos a escribir el 1 de G segunda, es el par formado por el 1 de G y el 1 de G'. Mientras que el elemento, dado un elemento que vamos a llamar A, A', algo de G y algo de G', el elemento inverso va a ser coger el inverso de la A y coger el inverso de la prima. ¿De acuerdo? Del mismo modo que nosotros construimos el producto cartesiano de dos conjuntos, podría llamar o podría considerar el producto cartesiano de un G1 por un G2 por una cantidad finita de grupos. Pues este producto cartesiano de una cantidad finita recibe un nombre que se llama el producto directo de los grupos G1, G2 hasta G'(n). ¿De acuerdo? Entonces, todo esto es lo que nos hace falta a nosotros sobre grupos. Pero nos dice, bueno, ¿un grupo qué era? Un grupo era simplemente un conjunto con una determinada aplicación que actúa sobre ese grupo o sobre ese conjunto.
Pero cuando trabajamos con conjuntos, el siguiente concepto que hemos relacionado con conjuntos es qué pasa si en lugar de yo tomar todos los elementos, tomo una cantidad menor de elementos. Eso me induce el concepto de subconjunto. Bueno, si un grupo es un conjunto con algo más, y puedo decir, en vez de tomar todos los elementos del conjunto, cojo una cantidad menor, uno puede decir, bueno, habrá un análogo de grupo que sea mantener esa aplicación, pero en lugar de con todos los elementos iniciales, con una cantidad menor. Eso nos va a inducir a nosotros ahora, o nos va a permitir trabajar con lo que vamos a llamar un subgrupo. Entonces, vamos con nuestra definición y luego vamos a ver una caracterización. Por un lado, ¿de momento todo bien, Oscar? Sí, ¿no? Por ahora todo bien, Vale. todo bien. Entonces, lo que decimos, normalmente hay muchos sitios en los que la caracterización se pone como definición. Nosotros vamos a ponerlo bien. Entonces, sea G un grupo. Ya sea con su operación multiplicativa o con la operación que sea. Es verdad que si no decimos nada, decimos operación multiplicativa, ¿vale? Y vamos a coger un H, que va a ser un subconjunto de G, como conjunto, pero obviamente distinto del vacío, que tenga elementos. Pero si no tiene elementos, no tiene nada. Que sea un subconjunto. Entonces, decimos que H es un subgrupo de G. En muchos sitios, para distinguir entre subconjunto y subgrupo, el subconjunto H contenido en G se escribe con la notación de contenido con esta C, mientras que el subgrupo se escribe con un menor. Para indicar que está contenido y además es un grupo. No es una notación tampoco súper general. Hay gente que sí y hay gente que no. Entonces, bueno, nosotros vamos a decir simplemente que H sea un subgrupo de G, en lugar de escribirlo como H menor que G. Vale. Entonces decimos que H es un subgrupo de G si H es un grupo con la misma operación de G. Que en este caso es multiplicativa, pues la misma operación multiplicativa de G, cuando lo considero en H, tiene que generarme también un grupo, ¿de acuerdo? ¿Que hubiese sido la operación estrellita? Pues la misma operación estrellita tiene que ser también la operación que yo considero en H y tiene que salirme un grupo. En particular, si H es un subgrupo de G, se verifica que, por un lado, cuando yo cojo y digo, bueno, H tiene que ser un grupo, ¿verdad? Entonces tiene que haber un elemento neutro de H. Pero G era un grupo. Entonces G también tiene un elemento neutro como grupo. Pero H es un subconjunto. Entonces todos los elementos que están en H también son elementos de G, ¿verdad? Por lo tanto, no puede decir, bueno, este elemento 1H es un elemento del conjunto H, que también es un elemento del conjunto G. Pues lo que va a ocurrir es que el elemento neutro es el mismo. El elemento neutro del grupo H tiene que ser el mismo elemento neutro que tenga el grupo G. ¿De acuerdo? Y por otro lado, se verifica que si, como H es un grupo, si tomo un elemento G que esté en H, entonces también se tiene que el inverso pertenece al H, por ser H en sí mismo un grupo. Entonces esto nos da una idea de a ver cómo podemos caracterizar nosotros que algo sea un subgrupo sin tener que ver todas las propiedades de grupo para el conjunto H.
Y es que entonces vamos a dar una caracterización que es la caracterización usual. De hecho, por ejemplo, en álgebra lineal es la que se utiliza para ver cuando algo es un subespacio vectorial. Y decimos algo es un espacio vectorial si la combinación lineal pertenece siempre. Porque las operaciones que estamos definiendo es la suma y el producto por escalares. Pues aquí vamos a hacer lo mismo. Entonces, sea un subconjunto H distinto del vacío que consideramos de G un subconjunto con G un grupo. Entonces, son equivalentes las siguientes proposiciones. Por un lado, decir que H es un subgrupo de G es equivalente con comprobar la siguiente caracterización o propiedad, y es que cuando yo tomo un elemento X, un elemento Y, y lo que hago es que tomo elementos X, Y del conjunto H, yo puedo calcular el inverso y ver si ese inverso pertenece a H o no. Pues si independientemente de los dos elementos X y que yo coja, el inverso está en H y el producto está en H, se tiene que H es un subgrupo. Entonces esta es la caracterización que a nosotros nos interesa normalmente para comprobar si algo es un subgrupo o no. Hombre, dentro de los subgrupos hay algunos sencillitos, ¿verdad? Pero uno dice, bueno, es que yo puedo tomar el grupo formado o el conjunto formado por el elemento neutro y el grupo formado por el total. Es decir, dado G grupo, tanto el conjunto H formado por únicamente el elemento neutro del grupo G como el conjunto H formado por todo el grupo G son subgrupos de G. Como son los grupos sencillitos, entre comillas, reciben un nombre y es que se llaman subgrupos triviales. Entonces, si H es un subgrupo distinto del grupo trivial formado por el elemento neutro y del grupo trivial formado por todo el grupo G, se llama un subgrupo propio. Hombre, y normalmente estos son los subgrupos que nos interesan, porque los otros dos son como demasiado chicos, demasiado facilones de estudiar, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es decir, bueno, pues dentro de todos estos subgrupos, lo que estamos viendo es que es un subconjunto que también mantiene la misma propiedad adicional de esa aplicación, que es una aplicación operación binaria interna. La pregunta es, ¿cómo puedo construir yo grupos o subgrupos? Porque a fin de cuentas es a base de un conjunto o un subconjunto. Pues vamos a ver de qué modo somos capaces de generar, construir grupos o subgrupos. Como lo que estamos haciendo es partir a fin de cuentas de conjuntos, vamos a comenzar con una definición de lo que llamamos el subgrupo generado por un conjunto. Es decir, sea S distinto del vacío un conjunto con S contenido en G, siendo G un grupo. En lugar de decir, bueno, vamos a comprobar si ese conjunto con la propiedad de G, la aplicación que tiene G, la operación definida, es un grupo, vamos a darle lo necesario para que los elementos de S constituyan un grupo.
Entonces, definimos el subgrupo generado por S y lo denotamos por... Le ponemos una notación que es como un paréntesis picudo, como lo que estamos haciendo mediante este paréntesis o span o lo que sea de S es coger todos los posibles elementos para asegurarme de que si S con la operación de G no era un grupo, este nuevo conjunto sí que lo sea. Entonces lo que queremos es que cualquier posible combinación de elementos de S, es decir, como en multiplicativo, que S sub 1 por S sub 2 por el que sea S sub, yo qué sé, N, pero también que pueda multiplicar el S1 por el S1, es decir, las veces que sean, y el S2 las veces que sean, y el Sn las veces que sean, donde n es el número natural que a ti te dé la gana. Y el S sui, cada uno de esos elementos es un elemento de tu conjunto S. Y los exponentes, los que sean, me da igual que sean positivos, negativos, que todas las posibles opciones. Y en total que tenga productos de 1, de 2, de 3, de los que a ti te apetezcan. Es decir, el i mayor o igual que 1, menor o igual que n. Todo lo que se te ocurra. Todas las posibles combinaciones. Claro, con esto seguro que me aseguro de que todas las posibles combinaciones que se me puedan ocurrir están ahí. Por lo tanto, obviamente va a ser un grupo el mismo con la operación multiplicativa con la que estoy trabajando. Ahora bien, esto a lo mejor es un poquito coñazo tener que escribir todas estas posibles combinaciones. Hay veces que podemos simplificar un poco, porque aquí a fin de cuentas, ¿qué está diciendo? Que cojas un elemento y que puedan estar positivos o negativos. Es decir, lo que te interesa es que esté o un elemento o su inverso. Entonces, también podemos expresar ese conjunto o subgrupo generado por S del siguiente modo. A fin de cuentas es como si tú dijese, bueno, coge aquellos elementos, llámalo S, llámalo X, llámalo como tú quieras, X1, X2 hasta un cierto X sub M, de modo que lo que tiende a me da igual que esté elevado a algo positivo o algo negativo, lo que me importa es que o bien el elemento X sub I pertenezca a S o el X sub I a la menos 1, el inverso sea un elemento de S. ¿De acuerdo? Y eso es para todos estos elementos 1 menor o igual que I menor o igual que M. Lo que estamos indicando es que a fin de cuentas en la propiedad de subgrupo quería tener o bien que el elemento estaba o bien que el inverso estaba. No solo eso, sino que también puedo trabajar no con un único grupo, sino con varios grupos. Porque a fin de cuentas esto es un subgrupo que está generado por S. Pero es que esta definición de subgrupo es la mejor que podemos tener. La mejor en el sentido. En el sentido de que si yo tengo una familia, vamos a llamarla F sub S. Dado el conjunto S, vamos a llamar F sub S la familia de todos los posibles grupos o subgrupos de todos los posibles subgrupos de S, bueno, subgrupos de G, que contienen al conjunto S. Entonces, resulta que el subgrupo generado por S no es otra cosa que coger todos los posibles subgrupos H que sean subgrupos contenidos en G que contengan en S y calcular la intersección de todos esos subgrupos. Es decir que, en particular, lo que tenemos es que este subgrupo generado por S está contenido en cualquier otro grupo H
que pertenezca a la familia de subgrupos que contengan a S. Es decir, que el subgrupo generado por S es el menor subgrupo que contiene el conjunto S. Porque cualquier otro subgrupo que contiene el conjunto S también contiene al subgrupo generado por el conjunto S. ¿De acuerdo? Hay un caso particular de subgrupo generado por que nos va a interesar, y es que a priori el conjunto S puede tener muchísimos elementos. Pero hay un caso muy sencillito que, ¿qué pasa si el conjunto S está formado por un conjunto unitario? Es decir, si el conjunto S está formado únicamente por un elemento A con A perteneciente a G, siendo G un grupo, llamamos subgrupo generado por A al siguiente grupo. Sería la misma notación, diríamos, generado por S. Ahora, para no tener que escribir llavecita picuda con la llavecita esta, como solo hay un elemento, vamos a poner simplemente la letra A. ¿Y esto qué va a ser? Pues van a ser todas posibles combinaciones. Lo que pasa es que, claro, ahora ya no hace falta poner combinación del A por el A, de A sub 1 por A sub 2, porque todos son el elemento A. Entonces, a fin de cuentas, esto no es otra cosa que el conjunto formado por todas las posibles potencias que se nos ocurran, tanto positivas como negativas, de nuestro elemento A. Y esto va a ser muy importante más adelante porque nos va a generar una definición que es la definición de conjunto cíclico. De momento no vamos a trabajar con ella, pero nos va a servir más adelante. Lo que nos fijamos a fin de cuentas es que el conjunto S genera un subgrupo, que es el subgrupo generado. Ahora, y la pregunta contraria, es decir, si yo tengo un grupo, ese grupo puede expresarse como el generado de un cierto conjunto. Es decir, podemos ir hacia atrás. Cuando podamos ir hacia atrás, vamos a ponerle nombre a esa propiedad. Y es que lo que hemos visto es que podemos ir de izquierda a derecha. Si tengo un conjunto, puedo construir un subgrupo, que es el subgrupo generado. Hacia el otro lado, si tengo un grupo o un subgrupo, puedo encontrar un conjunto que lo genere. Vamos a ver unos conceptos y vamos a ver cuándo ocurre eso. Es decir, definición. Tenemos aquí que sea G un grupo y S distinto del vacío un subconjunto de G. ¿De acuerdo? Entonces, decimos que S es un sistema generador de G si puedo expresar mi grupo G precisamente como el grupo generado por el conjunto S. ¿De acuerdo? El caso que nos interesa a nosotros realmente es cuando podemos encontrar una cantidad finita de elementos que me generen a mi conjunto. Entonces, un grupo G que posea un sistema generador que hemos llamado S, pero que sea finito, diremos que está finitamente generado. Y esto es uno de los puntos que a nosotros nos va a interesar estudiar, que es ver aquellos conjuntos que están finitamente esto no lo he escrito bien,
finitamente generado. Entonces nos va a interesar estudiar aquellos subgrupos que son finitamente generados y encontrar el sistema de generadores o el sistema generador de dicho grupo finitamente generado. Ahora ya en la última parte que nos queda hoy vamos a ver algunos subgrupos que tienen nombre propio cuando trabajamos con un determinado grupo, que van a ser esencialmente tres grupos distintos. Lo que llamamos el centralizador, lo que llamamos el conjugado y luego tenemos un último subgrupo que es el grupo normalizador. Entonces con esos tres conceptos vamos a ver cómo se definen esos subgrupos característicos de un grupo. Decimos, bueno, pues definición sea H subgrupo de G. Entonces llamamos centralizador de H en G al siguiente conjunto. A un conjunto que llamamos centralizador C, subíndice G de H, porque es de H en el grupo G, y se define como aquellos elementos del grupo G tales que conmutan con todos los elementos del grupo H. Entonces, esta definición me está diciendo, vamos a coger en los elementos, a lo mejor no todos los elementos conmutan. Voy a quedarme con aquellos elementos que seguro que conmutan. Hombre, este conjunto no es vacío, porque yo sé que siempre va a estar el elemento neutro del grupo. Por lo menos hay un elemento. Pero es posible que solo esté ese elemento. Hay un caso concreto y es que cuando como subgrupo cojo el propio grupo G, en lugar de llamarlo centralizador, lo llamo centro, porque estoy buscando todos los elementos de mi conjunto, de modo que conmutan con todos los elementos del conjunto G. Es decir, denotamos Z sub G al centralizador del grupo G en sí mismo. Se llama Z porque viene de centrum, que es alemán, centro, y se llama centro del conjunto G. Además, como estamos viendo de esta definición, precisamente el centro me está dando aquellos elementos que conmutan con todos los elementos. Es decir, observemos que el conjunto G es abeliano si y solo si conmutan todos los elementos entre sí. Pues si el centro me está dando los elementos que conmutan, tiene que ser que el centro sea todo el conjunto G. Si el centro en el conjunto G es que hay algún elemento que no conmuta y entonces el grupo no sería abeliano. Además, este conjunto que hemos definido aquí, el centralizador, lo hemos definido como un subconjunto simplemente, pero resulta que no es simplemente un conjunto, sino que mantiene la estructura de subgrupo. Es decir, que C sub G de H es también un subgrupo del conjunto o del grupo G. No es simplemente un subconjunto, sino que también mantiene la estructura de subgrupo. ¿Vale? Este es el primer subgrupo característico o importante asociado a grupos. Lo que llamamos centralizador o, caso particular, el centro de un grupo. Vamos a ver el siguiente, que es el concepto de grupo conjugado o subgrupo o subconjunto conjugado. Es decir, definición. Tenemos aquí nuestro siguiente elemento, que sería, bueno, pues sea G un grupo y vamos a considerar un subconjunto S contenido en G que sea distinto del vacío. Vamos a coger un elemento A de mi grupo G. Entonces llamamos conjugado
de S por el elemento A al conjunto, que lo vamos a denotar mediante S superíndice A, y se define como aquellos elementos que conjugan, es decir, conjugar es hacer la operación de coger el inverso, multiplicar por el elemento X y multiplicar de nuevo por el elemento A. Y esto es, sea quien sea el elemento X del conjunto S. Esta operación de aquí lo que se llama una operación de conjugación. Pues estamos cogiendo como conjugado todas las posibles conjugaciones de los elementos del conjunto S a partir del elemento A. ¿Vale? Observemos que ¿qué tiene que ocurrir para que yo tenga un elemento del conjunto conjugado? Es decir, un elemento I pertenece a este elemento conjugado, S supera si y solo si lo que tiene que ocurrir es que el elemento A por I por A la menos 1 pertenezca al conjunto S. Claro, porque si el elemento A y A la menos 1 pertenece a S, los elementos de S sub A es multiplicar por el inverso, A menos 1 con A me da la identidad, el A con el A menos 1 me da el elemento neutro, y entonces me queda neutro por I por neutro es I. Pues para que I pertenezca a S sub A, el A y A menos 1 tiene que pertenecer a S. Pero ¿qué propiedades tiene este nuevo conjunto que hemos llamado conjunto conjugado? Vamos a ver que hay algunas propiedades interesantes que me permiten, bueno, pues caracterizarlo un poco. Es decir, preposición. Se verifican las siguientes propiedades del conjugado o del conjunto conjugado. Conjugado. Por un lado, si nos fijamos, lo primero que hemos hecho ha sido definirlo en base a un elemento. Es decir, he cogido el conjunto S y he cogido un elemento del grupo G. Entonces, depende de qué elemento del grupo G coja, mi grupo conjugado puede tener un aspecto u otro. Entonces, claro, la aplicación que coge un elemento de S y me devuelve un elemento del grupo conjugado por el elemento A, de modo que a cada elemento X le hace corresponder el elemento conjugado correspondiente, que es el elemento A a la menos 1 por X por A, resulta que no es una aplicación cualquiera, sino que es una aplicación biyectiva. Claro, porque si las imágenes fuesen iguales, si el A-1XA coincide con el A-1YA, simplificando el A-1 con el A-1 y el A con el A, me queda que el X coincide con el Y. Y además, la subjetividad se tiene porque obviamente estoy diciendo que todo elemento de aquí es precisamente imagen por definición de conjugación de un elemento de S. No solo eso, sino que, ¿qué pasa cuando conjugamos con varios elementos? Pues resulta que cuando conjugas el conjugado, es decir, si yo conjugo el elemento S, el conjunto S con el elemento A, y eso me da un nuevo conjunto que lo vuelvo a conjugar con el elemento B. Eso me da lo mismo que si tú directamente hubieses conjugado con el elemento A por B. Y esto es independientemente de los elementos A y B que yo coja de mi conjunto G. Por otro lado, bueno, del grupo G. Por otro lado, hay algo que me lo deja igual. Hombre, obviamente, cuando yo conjugue con el elemento neutro del grupo G, ¿verdad? Eso me devuelve el propio conjunto S. Pero ¿qué pasa si S no solo es un subconjunto de G, sino que es un subgrupo? Pues que si S es un subgrupo de G, entonces el conjugado SA también es subgrupo
de G, es decir, que mantiene la buena estructura de subgrupo que tenga el subconjunto inicial S. Y además, esto es para todo elemento A que yo coja de mi grupo G, y también tenemos una relación de monotonía entre los conjuntos conjugados. Y es que si tengo un conjunto S contenido en un conjunto T, también se verifica que el conjugado del conjunto S por el elemento A está contenido en el conjugado del grupo T por el elemento A, sea cual sea el elemento A que yo coja de mi grupo G. Que esto es una propiedad de monotonía que tiene el conjugado de un conjunto con respecto a un grupo, a un elemento. Ya tenemos aquí el segundo subgrupo importante y las propiedades que lo caracterizan. Y vamos ahora a lo que sería el último subgrupo importante, por así decirlo, que es lo que llamamos el grupo normalizador y que tiene que ver más adelante cuando estudiemos o trabajemos con los subgrupos normales, que van a ser una categoría dentro de los subgrupos que nos interesa especialmente, porque tiene propiedades interesantes. Entonces, definición. Decimos, bueno, pues sea G un grupo y vamos a considerar un subconjunto S que esté contenido en G, pero que sea distinto del vacío, que va a ser un subconjunto. Bueno, pues en ese caso llamamos normalizador de S en G. Y ahora no ponemos al subconjunto, sino que directamente decimos al subgrupo, porque ya va a ser un grupo el mismo, que lo entramos por n sub g de S y se define como aquellos elementos del grupo G tales que el conjunto conjugado por S coincide con el conjunto S. Es decir, lo que voy a hacer es buscarme a todos los elementos A del grupo G que me permiten conjugar el conjunto S y me lo dejan igual. Aquí lo que vemos es que en realidad, dado el conjunto S, aquí construyo un nuevo conjunto que es el conjunto de conjugación de S. Básicamente, si yo quiero, esto creo que no aparece en el libro tal cual, pero lo que me estoy diciendo es que estamos buscando todos los elementos A del conjunto G, tales que para que estos dos grupos sean iguales, ¿qué significa? Que el elemento A a la menos 1 de S por el elemento A tiene que ser igual a un cierto S tilde, donde S y S tilde son elementos del conjunto S. Es decir, que todo elemento del conjunto S se puede expresar como esta clase de conjugación, ¿vale? Para todo S y S tilde que yo tenga ahí. Hay una característica importante de estos grupos normalizadores y es que, ¿qué pasa cuando en lugar de un conjunto tengo una familia de conjuntos? Bueno, pues si tenemos una familia que sea, por ejemplo, H sub i, que varían con un cierto índice i, que sean subgrupos de G. Entonces, resulta que cuando yo considero el conjunto H, que va a ser por definición coger la intersección de todos esos subgrupos que nosotros estamos construyendo, pues resulta que este subconjunto no es solo un subconjunto, sino que también es un subgrupo de G. Pero es que además podemos relacionarlo más adelante con el normalizado, porque si yo cojo el conjugado del subgrupo H, resulta que me va a salir el conjugado de cada grupo H sub i
y a todo eso le calculamos la intersección de todos esos subgrupos conjugados. ¿De acuerdo? O sea que podemos relacionar fácilmente qué ocurre con la intersección de una familia de subgrupos. Lo cual significa que también puedo estudiar fácilmente qué ocurre con el normalizador de una intersección de grupos. Estos serían los tres subgrupos importantes con los que a mí me interesa trabajar. Hay una última operación sobre el subgrupo que me va a venir bien para más adelante, pero vamos a introducir ya. Y es que, bueno, aunque no es exactamente un subgrupo importante como tal, es una operación sobre subgrupo con la que yo pueda trabajar. Y vamos a definir aquí, definición, que es la siguiente. Bueno, pues sean H y K dos subgrupos de G. ¿De acuerdo? Entonces, definimos un conjunto que es el conjunto H por K y se define como, bueno, pues como cabría esperar, el producto de todos los elementos H minúscula por K minúscula, tales que el elemento H minúscula lo cojo del subgrupo H y el elemento K minúscula lo cojo del subgrupo K. Ojo, esto es un conjunto. Para que sea un subgrupo, debo pedirle un poquito más. Y es que tenemos que H por K es subgrupo de G si y solo si se verifica que el producto de H por K coincide con el producto de K por H. ¿De acuerdo? Cuando esos dos conjuntos de productos son iguales. ¿Vale? Esto nos va a venir bien, como decimos más adelante, cuando veamos la parte de subgrupos normales. Que ahí entra el subgrupo normalizador, pero también entra directamente lo que sería la definición de grupo normal. Pues esto es todo lo que tenemos que saber sobre la parte de grupos y subgrupos, las definiciones, las caracterizaciones, algunas propiedades y apellidos que le ponemos a los grupos como grupos conmutativos o abelianos, cómo podemos caracterizarlos y los tres subgrupos importantes que tenemos sobre la parte de grupos. ¿De acuerdo? Bien, perfecto.